Entonces, estábamos por acá, recordemos, viendo todo lo que son los teoremas, ¿verdad? En los teoremas es para que ustedes conozcan, en este caso, cuáles son los teoremas de la continuidad. Y cuando ustedes les den, por ejemplo, una función, por ejemplo, me dicen, dada la función, qué sé yo, la función f de x igual a coseno de x. Entonces, la función coseno de x ya no necesitan hacer ningún cálculo. De entrada, ustedes van a poder decir la función f de x igual a coseno, simplemente una función continua, porque toda función trigonométrica normalmente es continua, ¿verdad? Normalmente toda función trigonométrica es continua. Si le dan la función exponencial e a la x más 3, ya sé que sea una función continua porque es una función exponencial. No necesito estar haciendo ningún cálculo. Avísenle ahí, no sé, por favor, a Lía, que yo estoy, ya le di el acceso, pero no sé por qué no se conecta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver los ejemplos. Vamos a entrar entonces a la parte de los ejemplos. Entonces tenemos, dice, analice la continuidad de las siguientes funciones en el valor de x. La función que vamos a analizar es f de x igual a x si x menor que 0, a x cuadrado si la x está entre 0 y 2, y x si la x es mayor que 0, ¿verdad? Si la x es mayor que 2. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este caso esa condición, ¿verdad? X si x menor que 0, o sea, recordemos, la función va a estar dividida ahora en tres partes. La primera parte, f de x igual x. La segunda parte, f de x igual x cuadrado. Y la segunda parte, f de x igual x. F de x igual x, recordemos que es una recta que pasa por en el origen. F de x igual a x cuadrado es una parábola. Y f de x igual a x es otra recta. Pero cada una de ellas va a estar definida en su intervalo. La primera va a ser para x menor que 0. La cuadrática va a ser para cuando la x esté entre 0 y 2. Y la otra lineal es para cuando la x sea mayor que 2. La continuidad la vamos a evaluar en x igual a 2. Oígase bien, en x igual 2. Entonces miremos el gráfico de esa expresión. ¿Cómo queda el gráfico? Van a ser tres partes, ¿verdad? La primera para valores menores que 0, lo otro cuando esté entre 0 y 2, y lo otro para cuando la x sea mayor que 2. Entonces ahí tenemos las tres partes del gráfico. Miremos acá. Y tengo el gráfico. Dice que la primera función es igual a x. Es una recta que pasa por el origen cuando la x es menor que 0. X menor que 0, aquí tengo 0, menor que 0 es esto de acá. Si la x es menor que 0, lo que tengo es una recta que pasa por el origen. Ahí va la recta, miren. Una recta que pasa por el origen es cuando la x toma valores negativos, ¿verdad? La x toma valores negativos. Ese es el primer trazo. Una recta cuando la x toma valores negativos. Ahora dice acá, si la x está entre 0 y 2, en este intervalo de 0 a 2, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Vamos a tener una parábola, x cuadrado. O sea, la parte de una parábola, recordemos que f de x igual a x cuadrado es una parábola con vértice en el origen y que normalmente viene desde un valor negativo a un valor positivo, pero aquí solo me interesa nada más la parte que está donde, entre 0 y 2. Entonces tengo una parábola que va a ir creciendo, vértice en el origen, y va a ir creciendo hasta llegar acá. Llegar en este caso, si la x vale 2, a la hora de evaluar aquí 2 al cuadrado, ¿cuánto me queda? Me queda 4, que es lo que miramos acá, ¿verdad? Entonces en x igual 2, la función vale 4. Queda abierto. ¿Por qué queda abierto aquí? Porque recordemos que aquí dice x menor que 2. O sea, la x no toma el valor de 2. Pero, ¿qué sucede en x igual 0? Si ustedes se fijan acá, esto queda cerrado. ¿Por qué queda cerrado? Porque aquí dice en este caso la x va a ser mayor o igual que 0. O sea, aquí la condición es que toma tanto el menor como el menor o como el igual. Menor como el igual. Entonces, menor o igual. Entonces, por eso es que aquí queda cerrado. Recordemos que donde hayan menores o iguales o mayores o iguales va a quedar cerrado.
Donde haya mayor o haya menor va a quedar abierto. Entonces, en el tramo de 0 a 2, normalmente, ¿qué representa eso? Es una parábola. Aquí ahora, ¿qué tenemos? F de X igual a ¿quién? A X, ¿verdad? Esto es otra recta, pero cuando la X es mayor que 2. Entonces, vamos de 2, ¿verdad? Entonces, recordemos, si la X vale 2, la función ¿cuánto vale? Vale 2, porque la función es igual a X. Si la X vale 3, la función también va a valer 3 y así sucesivamente. Por eso miramos acá, en X igual 2, la función vale 2. Y después eso pues va a ser una recta. Cuando la X aquí valga 3, ¿verdad? Cuando aquí valga 3, aquí la función pues también va a valer 3. Va a quedar en este caso el valor de 3. Y así por eso se especifica que queda una recta. Ahora, acá ¿cómo queda? Si ustedes se fijan, queda un círculo ahí, queda abierto. ¿Por qué queda abierto? Porque en esta última condición dice que la X, ¿cómo es? Mayor que 2, ¿verdad? La X es mayor que 2. Entonces, por eso queda aquí abierto. Entonces, ahí tenemos los tres tramos, para cuando la X es menor que 0, cuando la X está entre 0 y 2, una parábola, y cuando la X es mayor que 2, una recta, ¿verdad? Es una recta. Entonces, ahí tenemos en este caso esa condición, ¿ya? Ahí tenemos esa condición. Entonces, vamos a continuar ahí con la parte de la gráfica, ¿verdad? Con la parte de la gráfica. Entonces, ya tenemos la gráfica, ¿verdad? Que es la condición. Y ahora miremos, ¿a dónde voy a probar la continuidad? La continuidad la voy a probar en X igual a 2. Óigase bien, entonces la continuidad la voy a probar aquí, en este punto, X igual a 2. Nosotros lo primero que debemos de ver en este gráfico es, ¿existe un salto en la gráfica de la función en X igual 2? ¿Verdad? Existe un salto. Si hay saltos en X igual 2, recordemos que la función es discontinua. Si no hay salto, la función va a ser continua, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa condición. Ya le dije a Lía que ya le di el acceso, no sé por qué no puede entrar, ¿verdad? No sé, ahí ya no es problema mío. Yo ya le di el acceso a ella, a Lía, ¿verdad? Para Dayanara que está preguntándome. Entonces ya le di el acceso a Lía. Entonces, miremos acá, volvamos a la pregunta que estaba haciendo, ¿ya? La pregunta que decía acá que voy a probar la continuidad en X igual 2. Para que haya continuidad no debe de haber saltos en la gráfica, como miramos en la parte anterior. Mi pregunta es, ¿existe salto en la gráfica en X igual 2? Pongan me dicen sí o no en la parte del chat, por favor. Me ponen ahí sí o no, ¿verdad? Ahí ya Stephanie, Laura, Mariela, Abril, Emmanuel ya me están contestando, ¿verdad? David, Emilio, Jocelyn también están contestando. Entonces, el hecho que haya saltos en la gráfica, eso implica que la función va a ser discontinua. Ya de entrada ya sabemos que eso es discontinua por el salto que hay en la gráfica en X igual a 2. ¿Verdad? En X igual a 2. Entonces vamos a probar, digamos, ahora ver qué es lo que sucede con las tres condiciones. Recordemos que habían tres condiciones. Las condiciones para que una función fuera continua, ¿verdad? Para que una función sea continua, normalmente eran tres, ¿verdad? Tres condiciones. Las tres condiciones eran que la función evaluada en A exista, que la función en este caso, el límite de la función también exista y que el límite y la función evaluada en A exista. Entonces, la primera pregunta que vamos a tener por acá, ¿verdad? La función evaluada en A, la función evaluada en 2, porque ahí es donde voy a probar el límite,
la función evaluada en 2 existe. Eso es lo que vamos a ver. Existe la función evaluada en 2. Para que exista la función evaluada en 2, entonces debe de haber algún puntito. Cuando la x vale 2, la función debe de valer algún punto. ¿Ya? Entonces miremos si la función evaluada en 2 en este caso va a existir. Entonces aquí podemos ver gráficamente, ¿no? Cuando la x vale 2, aquí me queda abierto. Y cuando la x vale 2, en el otro gráfico me queda abierto. Y por acá lo podemos ver también en el gráfico. Aquí es menor que 2, aquí mayor que 2. No hay un dato que diga que la x tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 2. Entonces, eso significa que la función, ¿verdad?, evaluada en 2 no existe. ¿Verdad? La función evaluada en 2 no existe. ¿Ya? No va a existir la función evaluada en 2. El límite ahora, vamos con el límite lateral. Entonces, vamos con el límite lateral. Si la x se acerca a 2, ¿verdad?, por la izquierda, entonces estamos hablando de valores menores que 2. Entonces, ¿cuál es la función que voy a retomar aquí cuando la x se acerca a 2 por la izquierda? O sea, a través de valores menores que 2. Los valores menores que 2 aquí están. Cuando la x es menor que 2, la función con la que voy a trabajar, ¿cuál es? X cuadrado. Entonces yo sustituyo x cuadrado acá y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado, sustituyendo el valor de 2, 2 al cuadrado me queda ¿cuánto? El valor de 4, que es lo que miramos en el gráfico. Cuando la x se acerca a 2, la función va a ir creciendo y se va a ir acercando ¿a quién? Al valor de 4. Entonces, ese es el límite por la izquierda. Límite por la derecha. Entonces, límite por la derecha, estamos hablando cuando la x es mayor que 2. Entonces, límite por la derecha para cuando la x es mayor que 2, tenemos en este caso que la función, si x es mayor que 2, la función que va a ser, la función es x. Entonces, aquí me queda en la función voy a poner x. Entonces, al poner x, me queda el límite cuando x tiende a 2 de x, sustituyo el valor de 2 y eso me queda un valor de 2. ¿Verdad? El límite cuando x tiende a 2 de 2 es igual a 2. Entonces, y eso lo miramos en el gráfico. Si aquí la x se va a ir acercando cada vez más a 2 por la derecha, la función, ¿cómo viene? La función viene disminuyendo hasta llegar a ¿dónde? A este valor que es 2. Entonces, límite por la derecha, por la izquierda da 4, límite por la derecha da 2. Por ende, como los límites laterales son diferentes, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente lo que diría pasar ahí es que, como los límites son diferentes, entonces el límite de toda la función no existe. ¿Verdad? Límite de toda la función no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. Para que el límite de una función exista, decíamos, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces no existe límite de la función, tampoco existe f de 2, y entonces no se cumple ni la condición 1, ¿verdad? No se cumple la condición 1, ni se cumple la condición 2, ¿verdad? La 1 y la 2. Por ende, la 3, pues ya ni siquiera la vamos a probar, porque si no existe el límite, la función evaluada, en este caso en la función evaluada en 2 y el límite evaluado en 2, pues también no vamos a poder hacer una comparación. Por ende, entonces, como no se cumplen estas dos condiciones, entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Que la función es de tipo discontinua esencial. Recordemos que la discontinuidad esencial se presenta para cuando el límite de una función no exista. Entonces, el tipo de discontinuidad de esta función es el caso de que la discontinuidad es esencial porque el límite de la función no existe, ¿verdad? Y con eso, pues ahí termina en este caso este ejercicio, ¿ya? Entonces ya graficamos, la misma gráfica me dice si hay continuidad o no, y a la hora de probar aquí las condiciones, ¿verdad? Las tres condiciones, normalmente vemos que no se cumple y por tanto hay una discontinuidad esencial por el hecho de que el límite de la función no exista, ¿ya? Miremos otro
otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Vamos a analizar la continuidad de la función, y tenemos ahora una función que también viene definida en tres partes, ¿verdad? Viene definida en tres partes. F de X, en este caso, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 3 más X cuadrado. Si X es menor que 2, ¿verdad? Si la X es menor que 2, va a ser igual la función a 0 si la X vale menos 2, y va a ser igual a 11 menos X cuadrado si la X es mayor que menos 2. Vamos a probar a dónde, en X igual a menos 2, ¿verdad? En X igual menos 2. Entonces tengo tres funciones. La función primera es f de x igual a 3 más x cuadrado. Recordemos que esto es una ecuación cuadrática que es cóncava hacia arriba y que tiene su vértice ¿a dónde? En x igual 0 y la lleva a valer 3. El vértice está en el punto 0,3 y es cóncava hacia arriba. F de x igual 0, eso es un punto. La función evaluada en x igual a menos 2, la función evaluada en menos 2 me da 0. Eso es un punto nada más. Y f de x igual a 11 menos x cuadrado, eso es una parábola que es cóncava hacia abajo y que normalmente va a tener su vértice ¿a dónde? En el punto, la x vale 0 y la lleva a tener el valor de 11, ¿verdad? La lleva a estar en 0 y 11. Pero esto lo vamos a considerar para cada intervalo respectivo, ¿verdad? Para cada intervalo respectivo. Entonces, vamos a graficar, en este caso, ver el gráfico. Recordemos, una parábola cóncava hacia arriba, un punto, y una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, el gráfico nos queda de la siguiente manera. Nos queda de la siguiente manera. Por aquí tenemos, recordemos, vamos a probar la continuidad en x igual a ¿cuánto? A menos 2. Vamos a probar la continuidad en x igual a menos 2. Entonces, al probar la continuidad en x menos 2, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es, recordemos, ir considerando las tres condiciones. Pero vamos a ver el gráfico. Por aquí decíamos, la primera parte del gráfico, cuando la x es menor que 2, aquí tengo menos 2. Para la x menor que 2, esto es una parábola que viene siendo cóncava hacia arriba, decíamos, y va a pasar por 3, por acá, ¿verdad? Y va a subir. Pero no me interesa toda la parábola. Recuerden que esto viene aquí, viene hacia abajo y vuelve a subir. Solo me interesa esta parte. ¿Por qué? Porque solo me interesa para la x cuando es menor que 2. O sea, yo pude haber graficado toda la parábola, pero borro el resto. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es nada más la parte para cuando la x es menor que 2. Después dice aquí que la función va a ser 0. ¿A dónde? En x igual menos 2. O sea que si la x vale menos 2, la función vale 0. Entonces aquí me queda este punto. O sea, si la x vale menos 2, la y vale 0. Eso es lo que estamos diciendo acá. La y vale 0. Después vamos con la otra función y tenemos que tener una parábola cóncava hacia abajo con vértice ¿a dónde? Decíamos, en el punto 0, 11. Aquí lo miramos. 0 para la x y 11 para la y. Aquí lo tenemos. Entonces, esa es una parábola cóncava hacia abajo. Y esa parábola solamente va a estar definida a partir de ¿dónde? Para cuando la x sea ¿cómo? Mayor que menos 2. Esta parábola pudo venir hacia abajo, hasta aquí, más para abajo, pero no me interesa este tramo, me interesa de menos 2 hacia la parte derecha, ¿verdad? O sea, cuando menos 2, los valores de x son mayores que menos 2. Si ustedes se fijan acá en este punto, normalmente los dos gráficos quedan en un hueco. ¿Por qué? Porque el primer gráfico, si miramos aquí, dice la x menor que 2, o sea, no toma el valor de menos 2. Y cuando venimos acá, también queda abierto. ¿Por qué? Porque normalmente estamos trabajando con un valor abierto, con menos 2, ¿verdad? Queda abierto el intervalo. El único valor donde se va a reflejar el punto es en x igual 2, que vale 0, que es acá. Que aquí es donde tenemos el punto cerrado. Entonces, una vez que tenemos ese gráfico, ¿verdad? Si ustedes miran, no hay saltos en la gráfica viene aquí, aunque el salto viene hasta acá abajo, pero es muy diferente a la otra condición.
¿verdad? Muy diferente. Entonces, miremos por acá las tres condiciones. La primera condición es, recordemos, ver f de a. La función evaluada en menos 2, ¿cuánto vale? Vale el valor de 0. Y eso lo dice acá la gráfica. Si la x vale menos 2, la función toma, ¿quién? El valor de 0. La x toma el valor de 0. Entonces ya tengo que f de 2, f de menos 2 igual a 0 y por tanto este valor existe, ¿verdad? Existe en este caso f de menos 2. Inciso B, vamos con los límites laterales para ver si el límite de la función existe. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, o sea, a través de valores menores. Si la x tiende a través de valores menores que menos 2, ¿cómo se llama la función? La función se llama 3 más x cuadrado. Y eso es lo que yo sustituyo acá. 3 más x cuadrado. ¿Verdad? Sustituyo la función porque la x tiende a menos 2 por la izquierda. Si yo evalúo el límite de 3, ¿verdad? El límite de 3 es 3. El límite de x cuadrado, si x tiende a menos 2 al cuadrado, esto me queda 4. 3 más 4 me queda el valor de 7. Y eso lo podemos ver también aquí en el gráfico. La gráfica viene disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta llegar a ¿dónde? Hasta este punto. ¿Cuánto es este punto? Este punto es el valor de 7. Entonces, el límite por la izquierda va a ser igual a 7. Límite por la derecha. Entonces, el límite por la derecha, x tiende a menos 2 por la derecha de la función. ¿Y qué me queda? Límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Por la derecha decimos cuando la x es mayor que menos 2. Si la x es mayor que menos 2, ¿cómo se llama la función? Sería 11 menos x cuadrado. Y eso es lo que pongo aquí, 11 menos x cuadrado. O sea, sustituyo el valor de la función, 11 menos x cuadrado. Aquí entonces a la hora de evaluar el límite de 11 porque es una constante, y el límite de x cuadrado, sustituyo el valor de menos 2 al cuadrado me queda el valor de 4. 11 menos 4 me queda el valor de 7. ¿Ya? Y entonces eso también lo puedo ver en el gráfico. Si la x se acerca a menos 2 por la izquierda, y vemos bien, el gráfico viene desde abajo, va subiendo, pasa por el punto 11, viene aquí y se va a acercar ¿a dónde? A este valor. ¿Cuánto es este valor? También es el valor de 7. Entonces, el límite por la izquierda y el límite por la derecha son exactamente iguales a 7. Los dos valores son iguales a 7. Como los dos valores son iguales a 7, entonces si los límites laterales son iguales, entonces el límite de la función existe y también va a ser igual a 7. Recordemos lo que decíamos, para que el límite de una función sea igual a un valor, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces aquí los límites laterales me dan iguales y como los límites por la izquierda y por la derecha son iguales, entonces el límite de toda la función es 7. Entonces yo tengo acá, de acuerdo a la condición 1, la función evaluada en menos 2 existe. De acuerdo a la función, a la condición 2, el límite de la función también existe. Pero ahora vamos con la condición 3. La condición 3 que dice, comparar si la función y el límite son exactamente iguales. Entonces, por ahí tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de la función, ¿cuánto dio? Eso dio 7. Y f de menos 2, ¿cuánto dio? Dio 0. Estos dos valores, ¿cómo son? Son diferentes. Y como los dos valores son diferentes, entonces, ¿qué sucede? Tenemos un tipo de discontinuidad. En este caso, la discontinuidad que nosotros vamos a tener es una discontinuidad removible. ¿Por qué es removible? La discontinuidad removible, recordemos que se da cuando el límite existe y cuando, en este caso, la condición A o la condición en este caso, bueno, A o la condición C no se cumplan, ¿verdad? En este caso hay una condición A, se cumple, pero no se cumple la condición A, ¿verdad? No se cumple la condición A. Entonces, en este caso, la función es discontinua de tipo removible porque no se cumple la condición 3. ¿Verdad? La discontinuidad removible, recordemos, es para cuando el límite existe
y no se cumple o la condición A o la condición C, o en este caso 1 y 3. La condición 3 no se cumple acá y por tanto dice que para que la función se vuelva continua, ¿qué debe de suceder para que la función sea continua? Para que la función sea continua, normalmente f de menos 2, o sea, este valor de aquí arriba, si f de menos 2 es igual a 7, entonces aquí sería 7, aquí sería 7 y por tanto esto sería ¿qué? Una igualdad. Y por tanto la función fuera continua, ¿verdad? Entonces, en ese caso la función es continua si f de menos 2 es igual a 7. O sea, dicho de otra manera, si este punto de aquí en el gráfico, si este punto de acá no estuviera ahí y ese punto fuera cerrado aquí, o sea, ese punto estuviera aquí arriba, esa función fuera continua porque entonces no existirían en este caso hoyos o saltos en la gráfica. Recuerden que aquí hay un salto, venimos para acá, bajamos hasta el punto y después volvemos a subir, hay un salto. Entonces la única manera para que no se presente ese salto es que este punto que esté en menos 2 esté aquí, ¿verdad? Esté ahí y sea un solo trazo, ¿verdad? Lo que se busca es que sea un solo trazo, que no queden saltos en la parte de la gráfica. Entonces en este tipo de función decimos que la función en este caso es de tipo discontinua removible y que por lo tanto hay que buscar que la función se vuelva continua, ¿verdad? Eso es en el caso de este ejemplo, ¿verdad? Que es las tres condiciones. Entonces recordemos, hay que, en este caso, probar las tres condiciones. Que la función exista, que el límite exista a través de límites laterales y que además de eso, en este caso, el límite y la función sean exactamente iguales, ¿verdad? Sean exactamente iguales. Permítanme un momento acá. Recordemos por ahí, voy a abrir un archivo. En este archivo que subí el día de ayer al grupo, dice ejemplos de continuidad. Por ahí aparecen ejercicios resueltos, ¿verdad? Ahí aparecen ejercicios resueltos. El 1 es el que está plasmado ahí, el 2 es el que acabo de hacer ahorita, ¿verdad? El que acabo de explicar ahorita. Por ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo adicional, ¿verdad? De analizar la continuidad, ¿verdad? Que hay otro ejemplo. Y también existe por ahí otro ejemplo que es en el caso número 2, ¿verdad? Ahí se habla de la discontinuidad, ahí se mira en este caso los gráficos, están las condiciones de los límites laterales y por acá todavía hay otro ejemplo también, ¿verdad? En esta parte hay otro ejercicio 3 donde se prueba en este caso la continuidad. Recuerden las tres condiciones, ¿verdad? Y por aquí, bueno, hay otro ejemplo más, ¿verdad? Hay 4 ejemplos adicionales para que ustedes tengan ahí de dónde analizar y tienen además la parte de los gráficos, ¿verdad? Que lo importante también hay que ver la parte de los gráficos. Cuando hay saltos en la gráfica hay discontinuidades. Cuando no hay saltos en la gráfica no hay discontinuidades. Por ejemplo, acá, miren este gráfico. La gráfica empieza acá desde abajo y continúa hacia arriba. No hay ningún hueco acá, ¿verdad? No queda ningún hueco acá, ¿verdad? Una recta y después viene ¿qué? Una parábola. Es un solo trazo. Como queda un solo trazo, miren aquí el resultado que dio. La función es continua en x igual a 0. ¿Ya? Normalmente no hay rompimientos en la función. Por ejemplo, aquí sí hay saltos. Miren, en este caso hay un salto. Y como hay un salto, la función es discontinua. Igual sucede por acá. En este caso hay saltos en la gráfica. Tengo esto, llego hasta este punto y después hay un salto hacia arriba. Por tanto, aquí la función también va a ser discontinua. Claro, lo que hay que ver es si la discontinuidad es removible o la discontinuidad es esencial, ¿verdad? Si la discontinuidad es removible o es esencial. Y ahí, bueno, hay ejemplos para que ustedes en este caso los revisen.